Bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. En esta ocasión vamos a inaugurar un nuevo espacio en Praxis TV con la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional. Esto que hemos denominado una extensión crítica, un espacio para conversar sobre qué es esto de la extensión universitaria. Y justo el tema que nos convoca hoy. Hoy nos acompañan tres personas muy especiales con quien vamos a compartir estos minutos. El programa Martín Parada, vicerrector de Extensión de la Universidad Nacional. ¿Cómo estás, Martín? Muy bien, gracias por el espacio y bueno, aquí estamos para participar. Gracias a vos, Martín. También nos acompaña Carmen Monge, asesora académica de la Vicerrectoría de Extensión. ¿Cómo estás, Carmen? Un enorme gusto, gracias, muy bien. Muchas gracias a vos, Carmen, por colaborar tanto con la producción de este programa. Y finalmente nos acompaña Maximiliano Toni, que es antropólogo y docente de la Cátedra de Extensión, Territorio y Organizaciones Sociales de la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional del Rosario. ¿Cómo estás, Maximiliano? Muy bien, bueno, es un gusto estar acá y muy agradecido. Bueno, muchas gracias a los dos y a Carmen por acompañarnos hoy. Y bueno, quisiéramos empezar con una cuestión sencilla con Martín. Y es, bueno, Martín, ¿por qué hacer un programa que trate de discutir, que trate de analizar críticamente la función de la extensión universitaria? Sí, muy buenos días. Bienvenido, Maximiliano Toni, académico de la Universidad Nacional de Rosario de Argentina y bueno, a la doctora Carmen Monge, quien además de ser académica de la UNA es asesora académica en la Vicerrectoría de Extensión. Eh, Efectivamente, la extensión universitaria asume un papel fundamental en el quehacer académico de la universidad pública. Y desde ese punto de vista, la función sustantiva integrada por la investigación, la docencia y la extensión, y bueno, eventualmente la producción académica, nos pone un gran reto desde la extensión universitaria, porque uno de los principios fundamentales de la extensión debe ser el fomento de la reflexión crítica, reflexiva, propositiva. Y entonces está muy bien cuando la extensión avanza sobre la transformación de distintos procesos sociales, económicos, culturales, ambientales, pero la concepción de la extensión es muy necesaria ponerla al servicio de las poblaciones, no solo intelectuales, sino de las poblaciones interlocutoras. Y entonces la motivación que tenemos es que una función de la extensión universitaria recae en la difusión, en la comunicación, en la divulgación y en la producción audiovisual. Porque es la comunicación la que nos permite acceder a interactuar con las poblaciones, a fortalecer esa relación universidad-sociedad. Y como parte de la sociedad, eh, eh, la base académica, ¿no?, que trabaja, que hace su trabajo y su función académica en las universidades, requiere estar permanentemente retroalimentándose de lo que pasa en la realidad. Entonces, hemos creído que la apertura de un programa de comunicación que se focalice, se concentre en esa reflexión crítica, muy pluralista, muy democrática, puede contribuir al fortalecimiento de los procesos de extensión en los países de América Latina.
y queremos darles enfoque regional, por lo menos en el alcance, porque el pensamiento latinoamericano tiene su espacio. Es decir, no es solo el pensamiento occidental, es el pensamiento latinoamericano que efectivamente requiere ser remozado, requiere ser discutido, compartido y desde una perspectiva crítica por lo siguiente. Los enfoques lineales, los enfoques parciales, los enfoques unidireccionales, poco nos ayudan o nos contribuyen a tener una realidad transformada desde el punto de vista social, económico, ambiental y cultural, porque la extensión universitaria no es solo acción social, implica acción cultural, implica acción ambiental, incluso, cuidado si no, y ahorita Maximiliano se va a referir, pero cuidado si no, hasta acción política. Es decir, del todo, la universidad como tal, no estamos blindados a una objetividad absoluta. Y entonces, y también, Esteban, la otra motivación es porque es muy claro y evidente que en América Latina, los regímenes políticos que normalmente asumen las estructuras de poder en nuestros países están estableciendo y fortaleciendo un discurso unilateral que no del todo está a favor de la educación superior pública, de su función sustantiva como generadora de conocimiento y como generadora de esta discusión más amplia. Entonces, esos discursos mediáticos unilaterales de la clase política, en contra incluso, muy unilateralmente, del quehacer de la universidad pública, debe no solo confrontarse, sino discutirse con mucha madurez y con mucha sapiencia. Entonces, esas son como las dos motivaciones fundamentales, probablemente existan otras, pero estamos convencidos que es a través de la comunicación que podemos fortalecer la extensión universitaria. Muy bien, Martín, muchas gracias. Ahí mencionas cosas importantes que vamos a ir desarrollando, ¿verdad? Esta función de la universidad con la comunidad, ese diálogo importantísimo que tiene que desarrollar. Y a ver, y vos lo mencionabas y yo ahí creo completamente, no es cuidado, sino es que hay una función política clarísima en la extensión. Pero bueno, Carmen, y antes de darle la palabra a Maximiliano, hemos conversado en otros momentos para poder llegar y plantear el porqué de este espacio. ¿Cómo concebir entonces esta extensión? Hoy creo que Latinoamérica y bueno, el mundo enfrenta grandes desafíos. Encontramos, y bueno, lo vemos muy acentuado a partir de de las últimas 2 décadas del siglo pasado, un enfoque de capital humano que empuja a la universidad a que todos los discursos, las políticas, las prácticas pedagógicas se encaminen hacia un modelo educativo que sirve básicamente al sistema productivo económico, al sistema productivo capitalista. Y allí entonces centramos a la universidad básicamente en cumplir objetivos, acciones, toda una gestión académica vinculada a la empleabilidad, a la mejora de los ingresos económicos y no se centra en aquello que nosotros nos planteamos desde esa otra mirada que precisamente la viene a dar, aportar, a contribuir la extensión universitaria, que es precisamente tratar de nosotros poner un modelo alternativo de universidad. Ese modelo alternativo, ¿qué es? Es un modelo que se centra en las personas y en las prioridades socioambientales, pero no solamente podríamos decir que creo que los grandes pensadores no solo la planteaban dentro de una región tan corta como es el país, ¿no? Una nación como tal, Costa Rica en este caso, sino más una mirada que trasciende fronteras y nos ve como bloques, y como bloques que hemos sido colonizados, que hemos sido altamente vulnerados, extraídos, donde hay un norte y un sur
que evidentemente están viendo y viviendo desde miradas distintas. Entonces hoy, sabiendo que nosotros tenemos un hito diferenciador de universidad, porque es un hito que nos diferencia a nivel internacional, entonces volvemos a las raíces y por eso yo creo que este programa viene a ser una apuesta muy importante y en eso felicito a nuestro vicerrector, a Martín Parada, porque evidentemente nos está planteando el desafío de volver a tirar mirada hacia atrás y lo histórico aquí tiene una razón fundamental, que es echar mirada a ver de cómo nace esto, cómo surge, y allí haría el gran planteamiento, creo que la pregunta central para dar inicio a esta conversación, a este diálogo, porque también dialogamos, ¿no? Dialogamos, y es preguntarnos, y le preguntaría yo en este caso a Maximiliano, que es un gran amigo y que aprecio muchísimo, que admiro muchísimo, porque he compartido en procesos con ellos en la Universidad Nacional de Rosario. Yo pregunto, ¿cómo surge la extensión? Porque precisamente la cuna, desde nuestra mirada centroamericana, la cuna de la extensión está en Argentina. Entonces, hoy te pregunto, Maximiliano, ¿cuáles son los orígenes de la extensión universitaria en América Latina? Muy bienvenido y gracias. Bueno, mucho gusto a los tres. Bueno, sí, es una pregunta que es fundamental y que siempre hay que seguir haciéndonosla. Tiene que ver, digamos, no por una cuestión de mito de origen, es decir, sino la cuestión del origen de cierta idea de extensión universitaria en función a cuál era, por un lado, el contexto sociohistórico y por otra parte, de algún modo, cuáles eran esos postulados, porque, como bien sabemos, el término extensión universitaria es un significante que puede tener un montón de significados y que estos fueron variando a lo largo de la historia. Es decir, se podría decir que la extensión es un término polisémico, ¿no? No obstante, uno puede situar, digamos, si bien hay antecedentes en el siglo XIX, especialmente en universidades europeas, en Cambridge, bueno, toda la cuestión de la extensión universitaria, muy distinta a cómo se pensó en Latinoamérica, pero la reforma universitaria de 1918, que se da en la Universidad de Córdoba, es un punto bisagra donde, de algún modo, digamos, emerge la extensión, y extensión es el nombre que se le va a poner a esa voluntad de vínculo entre universidad y la sociedad de la que forma parte, es decir, entre la universidad y los sectores populares, que en ese momento estaba muy fuertemente centrado en el movimiento obrero. Cuando surge, digamos, la idea de extensión universitaria, y hay algo muy interesante que plantea el vicerrector Martín, que es esta cuestión latinoamericana, ¿no? Él cuando plantea esto del enfoque regional y latinoamericano, me parece que es un rasgo central para poder pensar en la reforma universitaria y la idea de extensión universitaria. Especialmente sabemos que después de los procesos independentistas en el siglo XIX hay un largo letargo donde lo latinoamericano no aparece con fuerza, y el segundo momento latinoamericanista, podríamos decir, es la reforma universitaria. De hecho, si bien el proceso, digamos, comienza, digamos, en la Universidad de Córdoba, y que tiene que ver con determinadas transformaciones sociales, porque, como bien decía Carmen, digamos, la educación es un subsistema de un sistema social donde se juegan muchas otras cuestiones, y no se puede fragmentar, pensar la cuestión de la universidad sin pensar en el contexto sociohistórico, y tenía que ver con grandes transformaciones en la Argentina, con el ascenso de las clases medias, digamos, un nuevo sujeto social empezaba a plantearse como un nuevo sujeto político, y la lucha por poder ingresar a la universidad, que era un claustro cerrado para ciertas élites, de algún modo se manifiesta a partir de la reforma del 18. Esto después se expande, no solo en la Argentina, sino en América Latina. De hecho, hay una serie de congresos latinoamericanos que van planteando cierto rasgo particular que tiene la extensión universitaria, pero siempre es importante poder pensarlo en clave latinoamericana, clave de pensamiento latinoamericano. De hecho, hay partidos políticos como el APRA en Perú, que surge, digamos, desde el ideario de la reforma universitaria.
Y de algún modo también, porque digo, yo vuelvo con esto de la extensión universitaria como algo polisémico, ¿no? Hay muchos sentidos del que se le puede dar. En general, actualmente hay una fuerte disputa en torno, digamos, por eso es importante pensar en la reforma universitaria y cuál era el ideario que tenía, porque hay una serie de discusiones en torno a qué es la extensión universitaria. Uno podría decir que no solo en Argentina, sino también en América Latina, ha habido un modelo, un modo hegemónico, digamos, de pensar la extensión, que es el que nosotros criticamos. Cuando Martín plantea una mirada crítica, bueno, en el plano de la extensión podemos identificar cierto modelo de extensión crítica, y uno podría decir, bueno, pero ¿crítica a qué, no? Y la crítica tiene que ver con lo que es un modelo tradicional de pensar la extensión universitaria. Es un modelo que se manifiesta mucho en el primer congreso que se hace en el año 57, que es un congreso digamos, una conferencia, la primera conferencia de extensión universitaria latinoamericana, donde el modo de ver lo que era extensión universitaria tenía más que ver con lo que se puede llamar modelo transferencista. Esta idea de que el saber se construye, digamos, en determinados centros, como puede ser la academia, puede ser cualquier centro científico, y ese saber se transfiere o se difunde hacia una periferia de no saber. Digamos. Eso es lo que podemos llamar como un rasgo básico de lo que es el modelo transferencista o el modelo de la difusión cultural. Y ya en un segundo congreso, que es en el año 72, la segunda conferencia de extensión universitaria en el 72 en Chile, ya se realiza una crítica de algún modo a esa idea de la extensión universitaria, poniendo fuerte énfasis en esto que dice Carmen, que es de no escindir el sistema educativo de un sistema social, económico, productivo más amplio. Es decir, que suponer, digamos, que esta idea de que la extensión en sí misma es algo que digamos, promueve el desarrollo social, es algo que, bueno, se pone bastante en cuestión a partir de... Ahí es muy importante un libro de Paulo Freire del año 69. Recordemos que Paulo Freire es exiliado en Chile y se vincula mucho con la cuestión agraria y con todo el proceso de reforma agraria en Chile. Y él escribe un libro en el 69 que se llama Extensión o Comunicación, donde precisamente lo que pone en cuestión es esta idea de que la extensión universitaria debe ser, digamos, la transferencia de determinados saberes, de determinados centros de saber. Algo cercano a lo que él, en Pedagogía del Oprimido y en otras obras, llama la educación bancaria, ¿no? Y ese libro, Extensión o Comunicación, de algún modo, es una bisagra histórica. No es que a Paulo Freire diga eureka y de repente se le ocurrió una idea maravillosa de pensar la extensión como diálogo de saberes y no como transferencia, sino que Freire de algún modo es el emergente de un contexto social, de movimientos sociales, obreros, campesinos, movimiento estudiantil, y todo lo que es el movimiento de educación popular, fuertemente en Brasil. Y bueno, a partir de eso se empieza a cuestionar esta idea, digamos, Freire hablaba más que nada criticando la función del técnico agrónomo, digamos, en la reforma agraria en Chile. De todas maneras, esa obra retomada y recuperada precisamente, y de algún modo podríamos decir que, no sé si inaugura, pero marca con fuerza lo que podemos llamar un modelo de extensión crítica. Muchas gracias, Maximiliano. Estamos aquí en una introducción y mencionas cuando estabas hablando, yo estaba pensando en el libro de Freire. Yo dije, mira, ya mencionó el libro de Freire, que nos da pie a continuar esto ahora después de la pausa sobre precisamente este tema. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía?
Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas. Del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. Bienvenidas, bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, y en esta ocasión, esto que hemos denominado una extensión crítica, esta coproducción entre la Escuela de Filosofía y la Vicerrectoría de Extensión de la UNA. Continuamos conversando con Carmen Monge, Martín Parada y Maximiliano Toni. Maximiliano terminaba el bloque anterior haciendo referencia a este libro de Freire, Comunicación o Extensión. Y surgían por ahí las mismas preguntas, un cuestionamiento que ha dado vueltas en algún momento sobre si de verdad seguir llamando extensión, ¿verdad? O cuáles son las barreras que representa esto, o cuál es la forma en que no solo la universidad se extienda a la comunidad, sino que la comunidad también participe de la universidad. Son varios elementos que están ahí presentes y cuestionamientos que nos van surgiendo a partir de las exposiciones que hemos venido escuchando. Pero, previo a esto también, es importante señalar el camino que ha venido llevando este proceso de extensión, a llegar a cuestionarnos esto. Llegar a cuestionarnos esto ha llevado un periodo de años, ¿verdad? Un periodo de modelos, de cuestionamientos, de cuestiones de cómo se trabaja la extensión y las reformas que ha ido teniendo eso. Entonces, Carmen, te pregunto a vos, te tiro la pelota. ¿Cómo nos cuentas, cómo podemos ver este proceso histórico, ¿verdad? No solo como recuento de hechos, sino de una forma crítica. Bueno, creo que Maximiliano nos pintaba ese panorama bastante claro. Evidentemente, la extensión, ese hito que nos diferencia, se transforma con esa primera reforma de Córdoba. Ahí también tendríamos que ahondar un poco más porque el elemento de rebeldía estudiantil, de esa revolución que se planteó a la universidad, también es un foco de interés para nuestra sociedad, en donde hoy estamos relativamente muy pasivos ante lo que sucede como estudiante, como académico. Esa primera reforma de Córdoba tiene mucha significancia porque no solamente representó, digamos, toda esa autonomía, libertad de cátedra, el cogobierno, sino que también trajo a colación precisamente, nos introdujo esa misión social que cumple la universidad. Y allí entra precisamente ese posicionamiento político, educativo, que busca, que marca ese horizonte hacia la unidad latinoamericana y precisamente esa unidad contra esas formas de gobierno no democráticas, contra esas dictaduras, pero también con todo ese movimiento imperialista que nos gobierna y que nos presiona hacia algo que no es precisamente lo que queremos como región. Evidentemente en los 60 vino la gran transformación de la universidad y por eso allí escuchamos ya la presencia de una nueva mirada y es cuando llegan todo ese pensamiento de pedagogos brasileños, bueno, ahí hay una conjugación, creo, ¿verdad? Toda Latinoamérica moviéndose, porque no solamente, si bien empieza allí con Paulo Freire, Darcy Ribeiro, empiezan también otros movimientos de México, se va moviendo Perú, hay muchos movimientos que ya empiezan toda esta transformación de la universidad, y allí es precisamente donde surgen todas, ¿qué podríamos decir? Todo ese renacer de la universidad, esa vitalidad desde la educación popular. Que nos traen ya todos esos cuestionamientos que usted nos está mencionando. Nos preocupa evidentemente que este camino que ya íbamos enrumbando, en este caso Gil Ramón González
todo ese aporte que nos han hecho los cubanos. Nos decía, mire, empezamos con un periodo de aislamiento donde ya precisamente todas las masas sociales empiezan a rebelarse ante esa universidad. Luego ya pasamos a un periodo de ruptura donde la universidad empieza a romper esas barreras para comunicarse con la sociedad. Pasamos a una conceptualización, la extensión está en conceptualización permanente, la estamos construyendo, aún vamos en ese camino, y precisamente cómo nos estamos integrando es una forma de cooperación para que la extensión permanezca viva. Allí encontramos, es polisémico, evidentemente cada universidad la conceptualiza a su manera, incluso le llamamos de diferentes maneras, también encontramos ahí la vinculación externa, acción social, encontramos que también hay otras formas de representarla, pero vemos claramente identificados varios modelos, y yo creo que allí es un punto que tenemos que centrar nuestra atención. Encontramos el modelo tradicionalista, que es precisamente ese que nos hablaba Maximiliano, que nos preocupaba, sobre el altruismo simplemente fundamentado desde el deseo de ayudar, de mesiánico, de salvar, ¿no? El divulgativo, simplemente tenemos una universidad y quiere estar comentando qué está haciendo, pero ya empiezan, creo que empieza lo más interesante con Freire, que es ya ese modelo concientizador, ese modelo transformador, y evidentemente de allí se nutre esta versión de extensión crítica que iremos ahondando más adelante. Sin embargo, también entra, claro, con los 80, toda esa fuerza del vínculo empresarial, y entonces entra el modelo economicista, que es el que creo que es la gran amenaza hoy en nuestro contexto universitario. Por allí creo que hay muchísimo para comentar. Es bastante amplio, pero podríamos más o menos resumirlo en eso. Y esto que señalas, este modelo, a ver, es un modelo que tenemos 40 años de estarlo sintiendo en la espalda. Parece que ahí señalas una cuestión muy importante, y que la labor de la universidad muchas veces se ha visto subsumida en esa parte. Pero bueno, ahorita vamos a reflexionar más sobre esto, Maximiliano, respecto a esto que mencionaba Carmen y a lo que mencionábamos al inicio, ¿verdad? Cómo ir concibiendo esta idea de la extensión, la comunicación y la función de la universidad. Perfecto, sí, coincido 100% con lo que planteaba Carmen. Yo, en principio, yo soy docente de una materia que se llama Extensión Territorio de Organizaciones Sociales, donde efectivamente lo que tratamos de reflexionar y problematizar es esto de el vínculo entre universidad y otros actores sociales, que bueno, le llamamos extensión universitaria. Y en general puede haber una aproximación que podríamos llamar prescriptiva, digamos, donde tiene que ver con la idea de qué es lo que debería ser la extensión. Es decir, la esfera prescriptiva tiene que ver con el deber ser, y ahí aparecen estos modelos de los que yo hablaba, de los que hablaba Carmen, es decir, donde podemos situar determinadas prácticas dentro de determinados modelos. Por ejemplo, el modelo transferencista o el modelo de extensión crítica, es decir, la crítica a esa idea de transferencia. De todos modos, la realidad obviamente es bastante más compleja, ¿no? Y muchas veces uno, cuando piensa en qué es la extensión universitaria, además de la dimensión prescriptiva del deber ser, a veces aparece la dimensión descriptiva, que es de lo que realmente acontece, es decir, qué es lo que hacen los que dicen que hacen extensión. Digamos, a mí me toca muchas veces evaluar proyectos de extensión, y uno ve que en las fundamentaciones todos estamos de acuerdo. Y en una primera parte de fundamentación, donde todos abrazamos la extensión crítica, criticamos el transferencismo, planteamos la ecología de saberes, planteamos la idea de integralidad de funciones, pero después cuando uno ve un poquito más adentro del proyecto, en general esos proyectos y programas tienen muchas contradicciones con los modelos de extensión crítica. Es decir, ha habido en las últimas décadas un avance muy importante a partir de este hiato que plantea Freire, digamos, de este punto de inflexión, una idea, digamos, de crítica al transferencismo que cada vez se hace más amplio, es decir, a nivel de los discursos, de los congresos, donde cada vez estamos más de acuerdo. Se ha ido constituyendo un gran consenso de lo que debería ser la extensión, pero después en la práctica uno ve
el modelo transferencista sigue siendo un modelo hegemónico en las universidades. Es decir, y que esta idea de que el saber está en un solo lugar, en un centro del saber, y que siempre se va a una periferia de no saber, con mejores palabritas, pero sigue estando muy presente en las prácticas y representaciones de los que hacen extensión. Uno de esos peligros tiene que ver con la idea de extensión como gueto, es decir, muchas veces ciertos actores que coincidimos con determinadas ideas nos atrincheramos en estos lugares de extensión y no pensamos en esto que planteaba Martín, que es la idea de integralidad, las funciones sustantivas. A mí me parece que lo fundamental es eso, y en relación a esta cuestión del nombre, digamos, el nombre de extensión, también ha habido mucho debate en función de poder pensar de cómo llamarnos, ¿no? Si Freire fue tan demoledor, ¿no? De esta idea de asociar la idea de extensión con colonialismo cultural, esta idea de asociarla con mesianismo, etc. Entonces, ¿cómo nos llamamos? Yo creo que es un debate abierto. Hay un autor que se llama Boaventura de Sousa Santos, que ha escrito cuestiones muy interesantes, y una de las cuestiones que plantea es que una universidad realmente popular, emancipada, digamos, donde no sea un lugar de clase social o de élite, quizás, y que ya los modos de producción, de construcción de conocimientos, ya sea con esos otros adentro de la universidad, quizás ya la función de extensión desaparecería, digamos, es decir, estamos muy lejos de eso, ¿no? Pero, digamos, esta idea de que hay un área de extensión que tiene que ser la que promueve el vínculo con determinados sectores sociales que están por fuera de la universidad, el día que esos sectores sociales y sus saberes estén dentro de la universidad, quizá la función de extensión ya no exista más, ¿no? Estaríamos hablando de docencia e investigación. Y en relación a esto último, digamos, de seguir llamándonos extensión, yo voy a decir algo que decía una cubana muy cercana a Gil Ramón, que ella planteaba que, bueno, que a veces, no me acuerdo bien cómo lo decía, pero vino a la cátedra y nosotros lo interpretamos como que a veces hay que hacerse cargo de los nombres, porque quizás cambiarnos de nombre es una forma por ahí de no hacernos responsables, digamos, de todo un proceso histórico, digamos. Es decir, hubo un momento donde en Argentina muchas áreas de extensión o secretarías de extensión se transformaron en secretarías de acción social, con nombres mucho mejores, digamos, que extensión universitaria, pero después, para poder articular el campo de la extensión, ese espacio que todavía seguía siendo subalterno, generaba más fragmentación. De todas maneras, me parece una pregunta interesantísima y creo que habría que seguirla pensando. Me parece lo más interesante es no tanto en cambiar el nombre de la extensión, sino ir a una universidad donde quizás la función de la extensión ya no sea necesaria porque esos otros están adentro. Gracias, Maximiliano. Y esa reflexión está muy importante. Y responsabilizarse también viene el cómo entenderla y construir, cómo cambiar semánticamente el concepto utilizando el mismo, ¿verdad? Que es un tema que está por ahí. Martín, levantaba la mano y bueno, queremos escucharte también. Sí, creo que en esto hay que analizarlo en dos niveles, es plantearse en la forma y en la profundidad. Y en la profundidad yo creo que hay que entender la función y no perdernos, digamos, en la apariencia, porque es que en la función misma, probablemente en el discurso y en la teoría coincidimos, esto que decía Carmen y Maximiliano, de que creemos en ese gran umbral ideal de la integralidad, de la función sustantiva de la universidad, integrando la docencia, la investigación, la extensión y eventualmente la producción. Pero resulta que cuando se habla de investigación, hablamos de transferencia tecnológica, hablamos de transferencia de conocimiento. Y el conocimiento, entonces, en su función, aparecen esa función sustantiva como grandes islas. Y estas islas creo que vienen heredadas, no sé si van a coincidir conmigo, de un modelo de organización basado en los paradigmas clásicos de la economía, donde Adam Smith planteaba la división social del trabajo como la mejor forma de alcanzar altos niveles de productividad en las empresas que reforzaban, bueno, lo que conocemos como el capitalismo incluso moderno.
Entonces lo acogimos en las formas de organización, en la educación pública, y entonces tenemos universidades altamente departamentalizadas. Pero esa departamentalización, Esteban, trascendió y alcanzó la estructura orgánica, organizativa de la función sustantiva de la universidad. Y entonces, claro, estamos muy de acuerdo teóricamente en que esa integración tiene que darse. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho y entonces nos encontramos fragmentación, una gran parcialidad y lo que yo le llamo unos niveles de especialización muy altos. Y esa especialización me parece que viene heredada del paradigma clásico y neoclásico incluso de la economía. Por otra parte, esto que decía Maximiliano, ¿verdad? Cómo lograr que la universidad, digamos, logre tener extensión universitaria. Y él decía, bueno, si no se dan ciertas condiciones, Carmen, solo tendríamos investigación y docencia. Y bueno, y si no tenemos científicos que hagan experimentación, tendríamos solo docencia. En lo que en Costa Rica nos podríamos aproximar a alguien, le llamó, Esteban, muy mal dicho, pienso yo, pero le llamaron enseñaderos de educación. Es decir, si usted no hace extensión, no hace investigación, entonces usted, el profesor va a enseñar. Ahora, ¿qué enseña? Enseña lo que está en los libros. Bueno, ¿de dónde vienen los libros? Bueno, vendrán de otras realidades. ¿Y la realidad latinoamericana dónde está? Y entonces ahí la extensión universitaria creo que es un basamento que no puede estar anclado ni a la docencia ni a la investigación misma. Es decir, tiene que haber una simbiosis, una suerte de articulación, donde se le reconozca a la extensión universitaria esa función que Esteban le llamaba ese brazo extensivo, es decir, cómo la academia integre el conocimiento de los distintos sectores, de los sectores sociales, de los sectores productivos, cómo integra, decía yo, el conocimiento de los pescadores, de los apicultores, de los agricultores, de los artesanos, de aquellos que hacen cultura. Entonces, creo que para darle un espacio a mis colegas, efectivamente la extensión se hace en los territorios, se hace en la realidad y se hace en las comunidades. Y no es posible concebir esa acción transformadora y esa conceptualización de la extensión sin tener la articulación con la comunidad, sean urbanas, sean rurales, sean semirurales, etc. Y entonces la universidad es más amplia. No son los campus universitarios instalados con infraestructura propia, donde el conocimiento se incuba, sino tiene esa trascendencia y esa amplitud, y así hay que entenderlo. Lo dejo ahí para que mis colegas puedan hacer un cierre. Sí, tenemos que hacer una segunda pausa y ya regresamos. Pero aquí Martín mencionas cosas muy importantes y muy importantes de cuestionar y que puedo tirar como provocaciones para el último bloque. Tenemos la idea, en efecto, de una hiperespecialización, pero esa hiperespecialización está concentrada en unos conocimientos específicos, en unos saberes específicos que han sido determinados como tales, excluyendo otro montón de conocimiento de estos. Y además nos viene el otro cuestionamiento que vos planteabas con respecto a la idea de docencia e investigación. Además, si entendemos, si podemos entender la extensión como ese brazo hacia la comunidad por parte de la universidad, que hace participar políticamente a la universidad con la comunidad, no como la comunidad como objeto de estudio, sino en construcción con la comunidad, con los fines políticos que se pueden perseguir respecto a esto, ¿verdad? Nos lleva también a la importancia de entender la extensión dentro de los procesos de formación de los estudiantes, para no encontrarnos un montón de tesis que lo que hacen es aprovecharse de comunidades para obtener mi título universitario. Entonces habría que llevar esto a problematizarlo también a ese aspecto. ¿En qué momento podemos contemplar esta forma de entender la extensión en
los procesos de docencia para que no se reproduzcan los mismos modelos tradicionales en las tesis que encontramos posteriormente, ¿verdad? Cuestiones que son ineludibles para el quehacer universitario. Y bueno, quedan ahí, son provocaciones para este último bloque al que ya venimos. Ya regresamos a Praxis TV. ¿Te has preguntado alguna vez qué es la filosofía? Bueno, la filosofía es la búsqueda del conocimiento de todas las cosas, del mundo, de la naturaleza, del ser humano. Es ir en búsqueda de la verdad. La filosofía se compone de distintas áreas que de manera crítica intentan analizar las relaciones entre los seres humanos, las relaciones con otras criaturas, la forma como conocemos y cómo razonamos sobre el mundo. ¿Por qué filosofía? En mi caso, yo ya había cursado una carrera en economía y una en estadística. Trabajo en investigación y me di cuenta que realmente me es súper necesario desarrollar este pensamiento crítico objetivo que siento que es posible desarrollarlo dentro de la carrera de filosofía. La filosofía me abre una puerta constante en la búsqueda del conocimiento. Me ayuda a criticar, a debatir, dialogar y argumentar. También me ayuda a ser no solo una mera espectadora del mundo, sino un ser activo, para poder descongelar los pensamientos, buscar los vacíos y luego llevar todo a la práctica. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional, y en esto que hemos denominado una extensión crítica, el programa que vamos a tener una vez al mes en coproducción con la Vicerrectoría de Extensión. Continuamos conversando con Martín Parada, Maximiliano Toni y Carmen Monge sobre este tema de qué es la extensión universitaria y estas miradas críticas respecto a ella. Carmen, veníamos conversando sobre esta función de la universidad, sobre esta forma de entender la extensión, y fuera de cámaras nos hacías unos comentarios importantes. Entonces quisiera que empezáramos con vos respecto a esto de la extensión, de con quién se realiza la extensión, con estos sujetos con los que se debería pensar la construcción colectiva. Fundamental arrancar siempre desde esa razón de ser, esa forma de ser universidad, y allí entrar nuevamente en esa misión histórica que se nos entrega como Universidad Latinoamericana. En textos cubanos he leído como, por ejemplo, esta mirada de la universidad se centra en tres grandes funciones, no funciones, tres grandes infinitivos, podríamos llamarle acciones. La primera es preservar la cultura, que se hace por medio de la docencia, el desarrollar la cultura, que se hace por medio de la investigación, pero la promoción de esa cultura se hace por medio de la extensión universitaria. Y allí precisamente es que encontramos la riqueza de una universidad capaz de tejer esas tres grandes funciones y procesos sustantivos universitarios. Sobre quién yo creo que la universidad ahí es donde tiene que cambiarse las lentillas todas las mañanas. Y precisamente si queremos hacer esa transformación de la humanidad, esa contribución a la humanidad y no al modelo hegemónico, que es precisamente lo que nos empuja hoy el sistema, tendríamos nosotros que echar mirada y agarrarnos un poco sobre todo lo que nos están contribuyendo teóricos
y allí vamos, por ejemplo, de Sousa Santos, que ya se mencionó aquí, a Paulo Freire, Kaplún, Oscar Jara, Tomasino y Cano. Hay todo un grupo ¿qué podríamos decir? De pensadores transformadores que tendrían que darnos el norte. Y allí encontramos una universidad que se orienta a participar a sectores excluidos y hacer transformación de la sociedad, a que esos grupos excluidos y discriminados se les dé voz. Y cuando hablamos de darle voz, ya lleva implícito el dejar de pensar que la ciencia está por encima de las miradas de los otros, de los que están allí afuera de la universidad. Cómo hacer superación de aquella contradicción opresor-oprimido, porque recordábamos que Freire nos decía, ¿verdad?, de que cuando no se hace una transformación y hay una escala o un ascenso de ese oprimido a la siguiente, pues se convierte en un opresor porque reproduce el sistema. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa transformación para que no nos llevemos? Y esto no solamente entre personas, ¿verdad? Es también como yo hago un ascenso y me convierto en más consumidora, cómo oprimo a otros, cómo me oprimo a mí misma, que eso es una de las nuevas orientaciones, ¿verdad? De ya no solamente el sistema, sino yo también a mí misma me encadeno. Y evidentemente todo un proceso que viene de la educación popular, donde ya nos llama a ser un proceso político-pedagógico centrado en el ser humano como sujeto histórico, creador y transformador, pero que construye socialmente en esas relaciones con otros seres humanos. Entonces ya viene toda una orientación ético, política y pedagógica. Doy paso a mis compañeros, evidentemente tienen más que compartir, pero yo creo que sí, esa necesidad de una universidad, como lo dice Humberto Tomasino y Cano, sobre esa necesidad de tener unos procesos de enseñanza y creación de conocimiento que atienda o que dé prioridad a esas grandes problemáticas nacionales y necesidades de los sectores populares de la sociedad, tendría que ser nuestro norte como universidad. Maximiliano. Simplemente voy a complementar algunas de las cuestiones que plantea Carmen, porque me parece que es una línea de interrogantes interesante para el porvenir, digamos. En principio, bueno, a mí me parece que un elemento fundamental es esta idea de lo que Sousa Santos llama ecología de saberes, es decir, esta idea de que la diversidad sociocultural del mundo supone diversidad epistemológica. No hay un solo saber, son los saberes, no son solo saberes los legitimados, es decir, los científicos, los saberes académicos, sino que esos saberes que pueden ser importantes tienen que entrar en diálogo con otros saberes, y para eso hay que reconocerlos como saberes. A mí me parece que un elemento fundamental es esta idea de plantear la diversidad de saberes, y que esos saberes son socialmente significativos. Otro aspecto fundamental, retomando esto último que planteaba Martín, que tiene que ver con, él hace una línea histórica conceptual muy interesante, digamos, el desarrollo del liberalismo, y que tiene que ver con estos procesos de fragmentación, que es, bueno, el desafío de cómo, digamos, si reconocemos que hay otros saberes, bueno, ahí rompemos esa fragmentación instituyente, instituida por la universidad, de que solamente hay un saber legitimado y otros son no saber. Otra fragmentación es esta idea de que ese propio saber académico y científico se va hiperespecializando y fragmentando. Ahí la extensión universitaria ocupa un lugar central desde el punto de vista epistemológico, es decir, es esta idea de que la co-construcción, digamos, del conocimiento a partir de otros saberes, esto que algunos dicen, la realidad es indisciplinada. Quizás si me agarra Foucault no va a estar muy de acuerdo, pero se lo plantea en otro sentido. Esta idea de que la realidad es indisciplinada plantea que uno no la puede parcelar. Cuando uno tiene trabajos en situaciones, aborda problemas socialmente significativos, lo que nosotros llamamos aprendizaje por problemas, los procesos de extensión, uno se da cuenta que no puede encorsetar un problema que es de salud, el otro es de derecho, el otro tiene que ver con, no sé, con educación, digamos, sino que cuando uno lleva adelante
procesos interdisciplinarios e intersectoriales, uno se forma y amplía sus horizontes de otra manera si lo hace a partir del dispositivo áulico, donde hay una jerarquía muy clara, que es el docente que sabe todo, y uno escucha. Bueno, romper el dispositivo áulico, que es lo que generalmente hace la política de extensión universitaria, plantea una ampliación de horizontes de conocimiento para sociedades cada vez más complejas y fragmentadas, y en ese sentido ahí hay una apuesta epistemológica muy importante. Por último, digamos, esto que planteaba Carmen, digamos, y que citaba un poco a Humberto Tomasino, ¿no? Que es esto de con quiénes, ¿no? Porque ahí aparece algo que muchas veces suena muy lindo, que es esta idea de la extensión con todos. Es decir, siempre uno va y escucha, nosotros hacemos extensión con todos, ¿no? En ese sentido, lo que planteamos una perspectiva crítica, planteamos que tiene que haber prioridades. Es decir, esos interlocutores, esos otros actores sociales con los cuales dialogamos, tienen que ver, digamos, con determinados proyectos de país, tienen que ver con determinados proyectos de universidad, porque muchas veces detrás de esto de que hacemos extensión con todos, o que todo es extensión, solapa muchas veces que esos trabajos son financiados a partir, digamos, de los grupos más activos del capital. Es decir, eso yo lo vi muy claramente en algunos congresos donde se hablaba de extensión con todo, y uno veía, bueno, quién eran los que financiaban esas universidades, y uno se da cuenta que la extensión no la hacía con todo, ¿no? Que había imperativos muy grandes. Así que me parece que yo planteo esos tres tópicos, y bueno, te agradezco, por supuesto, esta discusión es muy interesante. La discusión es grande, la conversación es grande, ¿verdad? Creo que no nos va a alcanzar el tiempo, pero bueno, hay un montón de cosas más por ahí que hablar. Pero aquí hay un tema que ahora Carmen mencionaba, y cuando mencionaba el tema de la educación popular y este fin político que tiene, viene un cuestionamiento, y viene un cuestionamiento respecto a la misma forma desde la universidad podemos entender esos procesos. Porque vendría un cuestionamiento ahí fuerte. ¿En qué momento nosotros o nosotras, como parte de la universidad, somos quienes gestionan el darle voz a? Pero por aquí viene casi un pedir permiso. Y esto es súper importante verlo, ¿verdad? Más allá de, es como aquella frase que había, la voz de los que no tienen voz. No, no, eso no existe. O sea, hay gente que siempre ha tenido voz y han sido silenciados sistémicamente. Y entonces ante esto viene una cuestión que decía un filósofo español, Joaquín Herrera Flores, cuando hablaba de una irrupción intempestiva, ¿no? Los procesos de educación popular y de gestión comunitaria deberían llevar un proceso donde la comunidad misma no le pide permiso a la universidad para hablar, ¿verdad? Donde irrumpe, donde se toma el poder político en sus manos. Y eso debería ser una de las funciones propias de la universidad en esto, ¿verdad? O sea, que la comunidad no puede, si la comunidad sigue sujeta a que la universidad dé permiso, no se rompe la idea mesiánica nunca, ¿verdad? O sea, tiene que trabajar sola. La universidad tiene que saber en qué momento dar el paso al costado, ¿verdad? Y la comunidad, claro, vivimos en contextos donde esto es difícil, donde la universidad puede hacer algo y aparecerá X ente, para no ponerle ningún nombre, que llega a repartir diarios o que llega a repartir algunas cosas, y donde se vuelve a caer a la idea del asistencialismo y se vuelve a romper tal vez un proceso que va trabajando. Son problemas que nos podemos ir encontrando frecuentemente, y con los que hay que ir lidiando, porque cuando se trabaja un proceso de gestión comunitaria, no llevas promesas de casas, ¿no? Sino que se va con otras cuestiones. Y esas cuestiones tienen que poder lidiar y afrontar también el día a día. Pero bueno, hay muchos elementos por ahí, o sea, vuelvo, son un montón de provocaciones que nos da para hacer 3 o 4 programas más, ¿no? Pero bueno, Martín, respecto a esto, o sea, a mí me gustaría también, desde la misma trayectoria, también preguntarle a Maximiliano, ¿verdad? Sobre las experiencias en este curso que da en su universidad respecto a eso, me parece que pueden nutrir bastante, y también ver qué reflexiones también desde la misma universidad, desde la UNA, desde la vicerrectoría, salen para plantear cosas a futuro también. Sí, yo creo que esto que planteas al final, en términos de los elementos políticos alrededor de la extensión, no pueden ser obviados ni
ni los podemos apartar como el agua y el aceite. Es decir, desde el momento en que el extensionista o la extensionista va a trabajar en los territorios, en las regiones, probablemente parte de las necesidades sociales, económicas, ambientales, culturales, etc. Curiosamente, en estos territorios hay también estructuras de poder anclados. Es decir, hay por ejemplo, el alcalde, la alcaldía, el municipio, tiene regidores y tiene un alcalde. En Costa Rica, 81, para ubicar un poco a Maximiliano. Y de mi experiencia como extensionista, pregúntenme ustedes cuál es el primer paso que doy al entrar en un territorio. Lo primero es una conversa con el alcalde. Mire, señor alcalde, ¿qué piensa usted? Creemos esto, creemos lo otro. Hay una estructura de poder. Eso no quiere decir que la universidad como tal responda a los intereses o la estructura de poder, porque muy probablemente, Esteban, el alcalde esté pendiente de los votos. Quiere escalar, quiere ser diputado del país y cuidado si no, presidente. Entonces, no podemos obviar la estructura de poder. Pero también me parece a mí que en ese brazo extensivo, es decir, de hacer llegar a la universidad, a las regiones más vulnerabilizadas, tenemos que luchar mucho contra una postura de esto que tocaba del asistencialismo. A veces nos dicen, como extensionistas no podemos llevar soluciones muy materiales porque entonces van a pensar que estamos haciendo asistencialismo. En la agricultura, en la agroindustria, en los niveles de organización artesanal, etc. Sin embargo, vea qué interesante, yo lo que creo es, y lo pongo a la discusión con mis colegas, es que desde el punto de vista social hay variaciones negativas en el bienestar en las comunidades. Y esas variaciones negativas perjudican al ser humano, a la familia, a los seres, a las personas mismas. Y esas variaciones negativas, yo siento que al menos tienen que ser neutralizadas o compensadas. Y la institucionalidad pública tiene una obligación, es decir, ellos tienen un derecho a una vida digna, digamos. Y en términos de garantizar de que los habitantes, estas poblaciones interlocutoras que con la universidad tengan una vida digna, hay que luchar porque la institucionalidad pública cumpla sus obligaciones, y en ese caso sus deberes. Entonces, la población interlocutores tienen derechos a la educación, a la salud, a la vivienda, a la conectividad hoy. Y por otra parte, la institucionalidad pública al menos tiene un deber. Entonces, es muy interesante esto que planteas, Esteban, desde el punto de vista de que la extensión universitaria pasa por la organización de estos procesos políticos. Es decir, el elemento político no lo podemos aislar y con seguridad es parte de la solución. Y obviamente, seguramente, Max va a ser parte del problema también. Pero bueno, son elementos que hay que ir integrando en esta concepción de extensión crítica, que bueno, que muy agradecido con la Escuela de Filosofía, Esteban, porque a través de Praxis, ¿verdad? Me pareció que ha generado un método que nos permite ir teniendo estas posturas y estas reflexiones con mucha transparencia. Ahí lo dejaría para el espacio a mis colegas. Hay una cosa ahí de esto que mencionas, ¿verdad? Porque es que los fines materiales no pueden perderse de vista, ¿verdad? Viene el tema de cómo gestionar procesos para que los fines materiales no sean producto de la caridad. ¿Qué es el tema? Freire decía en una conferencia que daba antes de poco tiempo antes de morir, y él ponía un ejemplo y decía que si llego a una favela, se me acerca un tipo y me va a preguntar, ¿tienes un pancito? Y yo le voy a decir, no, venimos a hablar de epistemología.
pues decía Freire, pues ese tipo se va a volver y me va a decir, pues vete a la mierda con tu epistemología porque yo lo que necesito es un pancito, ¿no? Entonces, esta frase que ponía Freire en esta conferencia nos lleva a esta discusión. ¿Cómo generar esos procesos para la consecución de fines materiales para la vida digna sin que sea la caridad? Porque la caridad es la justificación de la opulencia, ¿no? Ahí agrego una cuestión porque me pareció muy interesante, voy a tratar de ser breve. Ahí me parece que una primera respuesta, aunque precaria, a estos interrogantes que nos hacemos, me parece que muchas veces tiene que ver con desandar ciertos imaginarios o ciertas representaciones de que la universidad es inmaterial y el saber es inmaterial. Es decir, esta idea muchas veces de que la universidad se plantea que va al territorio, pero en ese plantear de que, y a veces se dice se baja al territorio, yo vivo en la llanura y aún así se dice, y muchas veces en ese ir al territorio se niega la propia territorialidad, es decir, la propia materialidad universitaria, que tiene que ver con ciertas raíces de cierto cientificismo y de neutralidad valorativa, es decir, suponer que la universidad, como la ciencia es neutral, cosa que no lo es, la universidad se supone neutral, y que nunca es parte de determinados conflictos societales. Es decir, como no es parte, no tiene territorio, es decir, va al territorio. Y en ese sentido es muy interesante poder empezar a pensar en la propia materialidad, y que la universidad, por acción o omisión, siempre es parte de los conflictos sociales. Siempre está de algún lado de un conflicto social, puede ser que lo esté o no lo esté, digo, que lo esté de manera más solapada. Nosotros discutimos mucho esta idea de territorio, digamos, a mí me parece que la extensión ha dado lugar a procesos de territorialización universitaria muy interesante, y eso pone en escena no solo la conflictividad social, muchas de estas cuestiones que planteaba Martín, digo, bueno, hay conflictividad, hay política, hay diversos intereses, pero también eso está dentro de la universidad. Muchas veces la universidad, planteándose inmaterial, también niega su propia fragmentación y su propia conflictividad. Es decir, muchas veces decimos los grupos sociales están fragmentados y uno ve que después los departamentos hay unas luchas intestinas terribles, pero bueno, hacia el imaginario universitario, y que muchas veces los procesos de extensión, si son críticos, rompen con esos imaginarios de que la universidad no es parte de los conflictos y de que la universidad no tiene territorio, como si estaría en el cielo. Bien. Carmen. Yo apostaría un poco por regresar a los modelos de educación y la forma en que se definen los objetivos pedagógicos, y en este caso de la agenda de investigación y de extensión como tal. Encontramos que definitivamente seguimos marcados por centrar y poner el énfasis en los efectos. Y entonces ahí viene toda la presión, digamos, del modelo neoliberal que nos lleva, que nos conduce a producir básicamente robots de mercado, que se dediquen a la empleabilidad y a producir sin pensar mucho. También nos centramos en los contenidos y viene muy bien con lo bancario también, ¿verdad? Nada más de que se recite lo que se pone, de que probemos el método científico, de que tiremos, no importa si tiene pertinencia, si no tiene pertinencia, simplemente estar justificando el por qué estamos haciendo esas cosas, desde una ciencia muy alejada de su contexto. Y cómo podríamos nosotros transformar esa universidad, cómo transformar ese proceso, bueno, cómo transformar desde la investigación, bueno, desde la docencia, la investigación y la extensión, evidentemente con integralidad, ¿verdad? Tomándose todas, amarrándose todas, pero para fijarnos en el proceso como tal. Entonces, claro, lo que queremos son personas, y ya ahí tendríamos que engarzarnos con un modelo en donde realmente nos centremos en esas personas, en lo que es importante para esas personas, y desde una doble hermenéutica que nos dice, que me gusta mucho ahí, que nos dice la Universidad Nacional del Litoral, ¿no? Gustavo Meneses y su equipo. Cómo hacer una universidad definitivamente que ponga en diálogo, porque los dos se necesitan, para que la sociedad también defienda sus derechos,
reivindique su forma, no sé, la forma en que ve el mundo, en que quiere interactuar con la sociedad, con el ambiente, que son realmente los que nos podrían enseñar a nosotros, ¿no? Necesitamos que de alguna manera se lleve ese diálogo sobre lo técnico y lo que está allí en esa forma de ver el mundo. Entonces creo que esa transformación definitivamente tendría que hacerse con mucho respeto, con mucha humildad desde la academia. Y ahí tendríamos que incorporar nuevos valores, tendríamos que orientar un poco más. Bueno, en ese caso hay una construcción que se hace desde mi tesis doctoral para construir un modelo de transformación, digamos, de extensión transformadora que nos guíe precisamente hacia una universidad orientada hacia las personas y el planeta. ¿Qué estamos haciendo para sostener un planeta futuro? Creo que por ahí tendría que orientarse la universidad. Nos quedan un par de minutos, entonces, así de forma breve, cada uno de ustedes y Carmen quieran hacer una reflexión final, un comentario final respecto a esto, sabiendo que nos queda muchísimo tema todavía por conversar, pero bueno, se nos va el tiempo. Martín, tal vez empezamos por vos. Sí, tal vez, bueno, en este primer programa de Praxis, una extensión crítica, creo que es el comienzo de llevar a la comunicación, a través de la comunicación, perdón, la difusión de un pensamiento distinto, un pensamiento alternativo, crítico, propositivo, desde los pensadores de América Latina, desde los que ya han trascendido en esa función y en esa buena labor, y dar espacio a otros, es decir, a tener nuevos pensadores, mujeres, hombres intelectuales que a través de la extensión universitaria se puedan reflexionar para tener una sociedad en América Latina cada vez más justa, más equitativa, más poniendo la academia al servicio de los que menos tienen, al servicio de los demás. Y entonces yo celebro, Esteban, a través de su ejemplo en el programa Praxis TV, que es una iniciativa de la Escuela de Filosofía de la UNA, el que haya cogido nuestra alternativa de poder desarrollar un programa de televisión a través de un canal de YouTube, que es un medio, en esta línea de tener una extensión universitaria más crítica y más reflexiva. Y bueno, por supuesto, agradecerle el día de hoy a Maximiliano Toni, de la Universidad Nacional de Rosario, de Argentina, porque con su sapiencia nos ha contribuido en el día de hoy. Y bueno, agradecerle a la académica Carmen Monge, que nos ha orientado en esta discusión, al igual que usted. Carmen. De mi parte, un agradecimiento especial a nuestro invitado de honor, Maximiliano. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Abrazar en este sentido la internacionalización que nos permite encontrarnos, tener nuevas miradas, aprender con mucha humildad. Vamos en un camino donde el aprendizaje es día a día, donde no tenemos que permanecer anclados a una visión, una forma de ver las cosas, sino más bien en transformación permanente. Hago un llamado a la resistencia, en este caso al extensionista, a la persona que entiende la universidad con el diálogo, entiende la universidad desde la inclusión, desde el acceso, desde el respeto, desde el humanismo, y evidentemente sí, vehementemente hago un llamado al investigador para que rompa paradigmas, para que deje de situarse desde ese escritorio y entender la realidad simple y sencillamente como objeto. Esto no se trata de objetos, se trata de personas. Y aquí donde vivimos, no vivimos en un espacio acotado, somos parte del mundo, somos parte de un todo. El cambio climático nos encontró, la pandemia llegó, nos está amenazando, nos está vulnerando. Cada día más personas lamentablemente
acumulan más riqueza y dejan a otras en condiciones de vulnerabilidad y muchas en condiciones de vulnerabilidad extrema. Unámonos, resistencia, afecto, subjetividad, amistad, colaboración, todo aquello que nos llame a realmente sentirnos parte del otro. Entonces yo termino diciendo que este espacio se sienta como un espacio de todos, y evidentemente ese espacio de todos abre un Costa Rica para encontrarnos, para construir, para aprender, y evidentemente abre un espacio para Maximiliano en su casa, que es también esta casa. Bienvenido siempre. A Esteban, muchísimas gracias porque nos estás enseñando este nuevo camino, y por supuesto a Martín, que nos ha empujado hacia este camino que nos daba un poco de temor. Muchas gracias y muy alegre de este primer programa, muy honrada de estar aquí, de verdad, y de ser parte de ustedes, de ser parte de la Universidad Nacional de Costa Rica. Maximiliano. Bueno, muy agradecido, por supuesto. Una de las paradojas de esta situación tan terrible de la pandemia es que quizás hemos podido dialogar con actores y actrices, digamos, de la universidad, que en otros momentos nos vemos solamente en los congresos. Yo tuve la posibilidad de estar en una semana, digamos, aprendiendo mucho en la Universidad Nacional de Costa Rica, yendo a la región de Cureña y viendo cómo se ampliaban los horizontes formativos de esas estudiantes y esos estudiantes que convivían con una cooperativa durante meses, y uno veía el brillo de los ojos de cómo estaban aprendiendo, y todo eso es un proceso que lleva mucha gestión, porque nosotros siempre hablamos de 3 funciones, que son extensión, docencia e investigación, y para que eso pueda suceder, esa integralidad, esa no disociación de funciones, es muy importante la gestión de eso. Es decir, poder gestionar formas de aprendizaje curriculares, es decir, que no sea lo que nosotros llamamos la extensión de los sábados, es decir, donde el diálogo con otros se hace en un espacio-tiempo subalterno al espacio sancionado y reconocido por la universidad. Eso lleva mucho esfuerzo, lleva mucha gestión. Por eso yo valoro mucho coincidir con un vicerrector de extensión, porque sabemos lo importante que son esos lugares. Es decir, con Carmen nos conocemos ya hace bastante, nos hemos encontrado en muchos lugares, también en Rosario, y yo lo que creo que un aspecto fundamental como reflexión es poder también pensar la cuestión de ampliar ese trayecto unidireccional de la extensión, de donde uno va de las casas de altos estudios hacia esos territorios, y también poder pensar el poder transformador que tienen cuando también esos otros sujetos llegan a la universidad. Es decir, yo me formé como antropólogo hablando de grupos étnicos que estaban a menos de 4 kilómetros de la facultad, pero jamás los conocí, los veía en libros. Es decir, cuando empezaron a haber estudiantes de antropología que eran de otros grupos étnicos, los docentes muchas veces tuvieron que hacer grande esfuerzo para poder dar una clase. Digo, bueno, creo que hay un cambio en los modos de conocimiento, no solamente en ir a ciertos territorios, sino que esos actores vengan. No nos van a estar esperando siempre, digamos, hay muchos movimientos sociales que ya han creado sus propias universidades, así que me parece que es ahora que hay que empezar a comprometerse con luchas emancipatorias y con movimientos sociales que, como vuelvo a decir, no van a estar esperando siempre que la universidad se decida a estar en una mayor dimensión. Para eso es importante la docencia, la investigación, sobre todo la gestión. Así que bueno, Esteban, muy, muy agradecido, realmente fue una instancia muy enriquecedora y muy agradable. Bueno, muchas gracias también a ustedes 3 por participar hoy, por trabajar en materializar esta iniciativa junto a la Vicerrectoría de Extensión y la Escuela de Filosofía. Martín, muchas gracias. Maximiliano, muchas gracias. Y Carmen, en un mes nos vemos de nuevo, ¿verdad? Que va a seguir participando en este espacio. Esto fue Praxis TV, una extensión crítica, programa de la Escuela de Filosofía y la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad Nacional. Hasta la próxima. Chao.